have been. How did you kill the children, Mr. Park? With knives. Mr. Park, were you alone in the killings? Yes. Hoy nos encontramos en un tranquilo y bello pueblo americano conocido como Blair. Estamos en 1785 y la noticia de la desaparición de varios niños asusta a los residentes. Un nombre aparece encima de la mesa: Ellie Kedgar, como una presunta culpable. Y en este momento nace una leyenda. Leyenda que, por cierto, se va fomentando con el curso de los años. Por ejemplo, en 1940 hubo 7 niños desaparecidos más en este pueblo en circunstancias completamente extrañas. Y no fueron los únicos. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Montgomery iría a filmar un documental de esta historia. Desgraciadamente nunca regresarían, y lo único que nos queda de ellos son unas cintas, unos VHS que podrían desvelar de un plumazo si todo lo ocurrido durante estos años en Blair no es más que una leyenda o, por el contrario, un peligro muy real. Bueno amigos, ¿cómo vengo hoy? Hoy vengo caliente, ferviente. Me siento en la obligación, en cierta manera, de contaros esta historia, y es que tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir en Atrapados en el Más Allá. Ya sabéis que hace unas semanas fuimos a Gran Canarias con la intención de no grabar uno, sino 2 episodios de esta sección. Y bueno, la historia de la bruja de Blair y todo lo que tiene que ver con las maldiciones, los rituales satánicos e incluso la caza de brujas tienen mucho que ver con estos episodios. Aunque ya lo averiguaréis en la primera quincena de mayo, que es cuando se van a subir estos vídeos. Os recomiendo que le deis al like y que os suscribáis para no perderoslos el día que se suban. Y ya no doy más pistas, porque luego la gente se queja de que estoy aquí haciendo spoilers. Lo que sí os voy a recomendar, como es costumbre en este canal, es que apaguéis las luces y os pongáis cómodos, porque esta historia, esta leyenda, está a punto de comenzar. La historia de la bruja de Blair, uno de los referentes del terror en la actualidad, aunque su historia no comenzaría hasta unos cuantos años atrás. Exactamente, en 1785, en un pueblo americano conocido como Blair. Como todo buen pueblo que se preste, la vida allí era tranquila, apaciguada, vamos, que vivían de chill, hasta que una de sus residentes, la conocida como Ellie Kedgar, empezaría a tomar una conducta un tanto extraña. Se decía que ofrecía caramelos a los niños, aparte de otras estratagemas, para traerlos a su casa y así extraerles sangre. Sangre que después utilizaría en distintos rituales satánicos y maldiciones. Vamos, una completa locura. Pero esto no duraría mucho tiempo, ya que los propios niños serían los que denunciarían todas estas fechorías. Ellie Kedgar tendría un juicio rápido y sencillo, donde se la acusaría completamente de todos estos hechos y se la trataría como una culpable, además de llamarla bruja y otras obscenidades que aquí no tienen lugar. Y el castigo era muy simple: el destierro. Se dice que la ataron de pies y manos a una carretilla y que la abandonaron en lo más profundo de un bosque, el hasta ahora conocido como el bosque de Black Hills, donde increíbles sucesos paranormales tienen lugar incluso en nuestros días. Pero de eso ya hablaremos más adelante en este vídeo. Déjame decirte que si te está gustando el vídeo, este es el momento en el que puedes dejar tu like. Y de nuevo, incito a que te suscribas para no perderte nada de los vídeos que están por venir. De esta manera ayudas a que el canal crezca y a motivarme un poquito a mí para seguir haciendo este tipo de contenido. ¿Os acordáis de nuestra bruja Ellie Kedgar atada en una carretilla? Bien, pues como era obvio, la mujer anciana moriría poco después de ser abandonada, entre otras cosas, por el frío del invierno. Y es aquí cuando la tranquilidad del pueblo cesaría por completo. Tan solo un año después, en 1786, había desaparecido la hija del gobernador. Y a los pocos días, el propio gobernador. Y a los pocos días, la cámara que había participado en el juicio de Ellie Kedgar. Como si se tratara de alguna especie de castigo, alguna especie de maldición. Esto desataría un terror entre los habitantes del pueblo, hasta el punto que los llevaría a abandonarlo. Durante estos años de miedo e incertidumbre, el fanatismo por los actos que había cometido esta bruja llegó hasta el punto
en el que se escribió un libro con toda la historia. Este se publicaría en 1809 y se conocería como El culto de la bruja de Blair. Casi 40 años después, en 1824, se vuelve a formar una colonia en el antiguo pueblo de Blair, ahora conocido como Barksville, aunque la tranquilidad del pueblo se vería distorsionada instantáneamente según fueran llegando los colonizadores, ya que los casos de desaparición cada vez se hacían más evidentes. Como por ejemplo, la vez que una de las niñas del pueblo desaparecería en el bosque y mandarían a un grupo de búsqueda para encontrarla. Se dice que la niña volvería a su casa esa misma noche por su propio pie. Casualidades de la vida, que el grupo que había salido a buscarla no lo hizo. Estos serían encontrados pocos días después en el bosque, totalmente desnudos y con una formación en pentagrama. Habían sido maltratados, tenían cortes en todas partes e incluso los habían vaciado. Habían cogido, les habían rajado desde el torso hasta la parte de abajo y les habían sacado todos los órganos vitales. Se encontraron todos estos restos alrededor de los cuerpos formando una especie de círculo satánico. Llega a pasar en el bosque de al lado de mi casa y estoy cagando flores. Pero vamos, 4 días. Después de esto, el pueblo de Barksville volvería a sumirse en un sueño profundo de paz y tranquilidad, hasta que en 1940 y 41 los sucesos extraños volverían a ocurrir. 7 niños más habían desaparecido del pueblo, pero esta vez había una persona que podía ser la responsable. Rustin Parr, también conocido como el ermitaño del pueblo, que vivía en una cabaña en mitad del bosque. Lo peor de todo es que fue el propio Rustin Parr el que llegó a la plaza del pueblo pegando gritos de alegría, gritos de satisfacción, comentando lo que había hecho. Y efectivamente era cierto. Cuando fue la policía a su casa y desenterró toda la parte del jardín, encontraron 7 cuerpos más, que de nuevo habían sido maltratados, habían sido vaciados y habían sido totalmente masacrados. Pero las declaraciones de Rustin Parr eran aún más tenebrosas de lo que podíamos pensar. Dijo que no podía recordar la fecha, pero que había empezado a ver una figura negra que rondaba los bosques donde él iba a cortar madera, y que a pesar de todos los intentos que había tenido para comunicarse con ella, nunca había obtenido respuesta. Hasta que una noche empezaría a escuchar una especie de susurros. Rustin no le dio importancia a esa noche y se fue a dormir. El problema fue al día siguiente, cuando las voces, los susurros se intensificaron. Él decía que las voces provenían de una mujer anciana que le pedía hacer todo tipo de locuras, entre ellas el secuestro y asesinato de 7 niños. Para principios de 1941, Rustin se había vuelto completamente loco y estaba llevando a cabo esta maquiavélica visión. Cuando el trabajo por fin estaba hecho, esta voz se volvería a comunicar por última vez con él. Esta vez tenía que comunicar al pueblo todo lo que había ocurrido, y más tarde debía entregarse. Después de esto, Parr sería sentenciado a la horca y ejecutado en público poco tiempo después. Mr. Parr, why those 7 children? That's what the voices told me. Mr. Parr, the writings on the wall in your house, what do they mean? What were the writings on the wall, Mr. Parr? Did you write those? Did you write on the walls? No. Who wrote on the wall? Y es que aquí no acaba la historia. De hecho, el suceso más importante, el más relevante y del cual se tiene aún a día de hoy documentos, es el ocurrido en 1994, cuando un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Montgomery irían hasta este pueblo con la intención de documentar toda la historia que había ocurrido. Añadir como dato importante que este suceso que os voy a contar actualmente fue el que dio lugar, el que inspiró la película de La Bruja de Blair. Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams decidirían ir al pueblo para realizar un documental de lo ocurrido. Allí, preguntarían a los residentes acerca de esta historia, topando con Mary Brown, una anciana del pueblo que decía haber visto a la bruja de Blair casualmente en los bosques de Black Hills.
Esta sería la última vez que verían a los 3 estudiantes con vida, ya que después de recibir esta información se introducirían en el fondo del bosque de Black Hills con la intención de grabar más evidencias. Los familiares se preocuparon tanto que rápidamente montaron un equipo de búsqueda. No se sabe si fue una cuestión de suerte o tal vez una coincidencia, pero al cabo de un tiempo encontraron en una cabaña abandonada todas las pertenencias y maletas del equipo. En ellas no solo se encontraba la ropa, sino también un conjunto de cintas y VHS donde ocurrían algunos sucesos inexplicables. Pero desgraciadamente no se pudo encontrar ninguna prueba concluyente de dónde podrían encontrarse los cuerpos. En 1997 se cierra uno de los casos más polémicos de la fecha. Los 3 chicos siguen desaparecidos incluso a día de hoy, pero se dice que fueron secuestrados, maltratados y sacrificados por un grupo sectario amante de esta bruja. ¿Quién sabe si esto fue así o si por el contrario fue la propia bruja de Blair la que se hizo cargo de ellos? Y hasta aquí el vídeo, amigos míos. Espero que os haya gustado. La verdad es que la historia de la bruja de Blair me fascina, sobre todo porque está muy bien documentada. Se ve que prácticamente la mayoría es real. Nuestro equipo, atrapados en el más allá, y hasta allí para tomar las mejores evidencias y captarlas para aquí, para YouTube, para nuestros canales. Bueno, al menos eso es lo que me molaría. Si a ti también te gustaría, pues deja tu like y deja un comentario para que yo lo sepa. Así seguro que eso nos motiva a hacerlo. Más que motivación, vamos a necesitar dinero. Pero bueno, eso ya es para otro tema. Muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo. El siguiente será dentro de poco, os lo puedo prometer. Like, pollas y F9.